Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Pues vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para iniciar voy a dar mención de nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que esto se contrapone al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, con esto vamos a abrir la conferencia del día de hoy. Esta semana pues hemos visto temas relacionados al narcisismo, al ghosting. Hoy vamos a cerrar con un tema espiritual denominado a los que van un poco encaminados a los temas que hemos tratado aquí en Centro Psicoemocional esta semana. Y el tema que nos compete el día de hoy es sanando la vergüenza. Pues este va a ser un tema espiritual y nos va a estar apoyando la teóloga Manuelita Guerra con el desarrollo de este tema, a quien vamos a invitar a pasar para que nos dé más información. Adelante, Manuelita. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, los que estamos aquí de manera presencial y también a todos aquellos que nos verán posteriormente por el canal de YouTube, ya sea en la mañana, en la mediodía, en la noche, pues sean todos bienvenidos. Y pues vamos a dar inicio a nuestro tema especial, a esta situación de la vergüenza. ¿Quién no ha sentido vergüenza alguna vez por alguna cosa? A veces no lo decimos, pero es un sentir latente. La cuestión voy a decirle la diferencia entre vergüenza y culpa. Cuando sentimos culpa, si yo lo veo desde el punto de vista espiritual, la culpa es como un timbre que me he salido de lo correcto. Y la culpa, de alguna manera, nos hace regresar al camino porque hicimos algo mal, bueno, pedimos perdón, corregimos, y ya, pues se nos quita ese peso de culpa a través de la confesión, que es la aceptación, primeramente, la admisión, la aceptación, y luego pues la confesión. En sí esto es la culpa, es un error en el hacer, pero la vergüenza es como si fuera un error en el ser y esta cuestión pues afecta demasiado nuestra identidad. Es un problema que se tiene, que impide que se pueda recibir la gracia de Dios, de tener ese sentimiento de indignidad, este, pues sí, de vergüenza. Algunas personas dicen o mencionan que la vergüenza es en sí como la timidez. Cuando una persona es tímida es que le da vergüenza y lo que le da vergüenza pues es mantenerse expuesta, que puede exponerse, entonces mejor se retracta, mejor se calla, mejor se aísla, se hace a un lado en vez de enfrentar, pero en sí en realidad es timidez, es en un tipo de soberbia también, se puede ver de esta manera si lo hablamos desde el punto de vista de los defectos del carácter. Este problema de la vergüenza en este caso, pues le voy a decir sinceramente algo, esto no viene de Dios, porque es así como esa voz interna o algo que te hace sentir como indigno, como de poco valor, son pensamientos que se pueden tener, ese diálogo interno de una manera muy negativa, castigando la identidad. Él no sirves, no vales, no haces nada bien, no eres un éxito, eres un fracaso. O sea, esos pensamientos que se vienen a la mente es algo que hace sentir como un temor a ser expuesto, a ser humillado, a ser rechazado. Eso es lo que hace la vergüenza. Eh, Cuando dice la culpa, dice cometí un error, la vergüenza nos va a decir yo soy el error, yo soy el error. Entonces es tan importante la sanidad de la vergüenza porque pues ahí va implícita nuestra identidad, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, el autovalor, tiene mucho que ver, pero bueno, vamos a ver los puntos primeramente.
desde el punto de vista psicológico. En gran manera, pues estos temas ya se vieron en la semana con sus nombres actuales, como tiene cada uno de ellos. Pero vamos adelante, por favor. Dice que la vergüenza es una emoción humana compleja y muy desagradable, por cierto. Es desagradable que surge de la sensación de haber hecho algo incorrecto o de ser indigno, insuficiente, inadecuado, lo que lleva a la necesidad de ocultarse o desaparecer por el miedo al rechazo y a la crítica ajena. En sí, pues es un sentimiento muy, muy desagradable. Se caracteriza por una autoevaluación negativa y puede manifestarse física y psicológicamente. Implica un juicio negativo sobre uno mismo, un miedo al rechazo y a la crítica ajena, manifestándose como un sentimiento de indignidad o de humillación. Es un defecto, es una deshonra, una inseguridad, y un deseo de aislarse. Es un sentir de sentir como deshonroso, algo no valioso, algo eh, de lo cual pues las mismas personas a lo mejor alrededor se puedan sentir eh, pues apenados o por tener esa imagen como de a veces hasta de repulsión o sentirse no adecuado para nada, no ubicado, no adecuado. Entonces, lo que hace este sentimiento es que va a impedir recibir la gracia de Dios. Es una, adelante, vamos a la siguiente, por favor. Dice aquí las características que se tienen, pues es se dice se desarrolla, esa emoción social se desarrolla en un contexto social y está vinculada a la percepción de lo que otros piensan. A veces pensamos que los otros piensan, pero eso es un error, porque constantemente podemos pensar y ese pensamiento puede dominar al ser humano. Pensar lo que otro piensa cuando en realidad ni en cuenta, cuando no está pasando absolutamente nada, pero es una percepción negativa y se puede dar casi por hecho lo que el otro está pensando, pero no voy a pensar que el otro piensa de manera positiva de mí, sino de una manera negativa, desagradable. Dice una autoevaluación negativa, implica un juicio negativo sobre uno mismo, considerando que no se cumplen ciertos valores o expectativas, o sea, que no damos el ancho, que no alcanzamos a dar la talla. Un deseo de ocultamiento lleva a un deseo de esconder esos defectos, errores y acciones propias para evitar el rechazo. O sea, maquillar las cosas. Una de las personas que puede descubrir mucho, aunque no se dé cuenta, quien siente ese tipo de vergüenza o el sentir de la vergüenza son las personas perfeccionistas, porque quieren a través del perfeccionismo tapar el defecto de esa vergüenza que sienten. Entonces, el ser perfectos o estar siempre exigidos por hacer las cosas perfectamente bien, eso primeramente lleva un yugo, pero es también para tapar el defecto, para tapar esa anomalía que puedo percibir de mí mismo, que puedo percibir me lleva a los defectos del carácter, tratar de taparlos y hacer muchas cosas y estar esclavizado por el perfeccionismo para esconder lo feo de mí. Entonces, los mecanismos de protección, activa un sistema de amenaza, de protección, generando malestar y dolor moral. Adelante. Este, ¿Cómo se manifiesta físicamente? Bueno, pues con un enrojecimiento facial, el rubor que se sube cuando se puso colorado, se puso rojo. Es una manifestación. Cuando en la cara esa vasodilatación en la piel de la cara, sube y entonces hay una manifestación física. Hay una manifestación física y esto sucede cuando alguien es expuesto. Por ejemplo, alguien que se le corrige en público, puede pasar este tipo de situaciones. Cuando se le descubren una falta, puede venirse esa manifestación en la cara, dice una sensación de calor, sentir el cuerpo ardiendo, que la temperatura se sube, sentirse tenso,
La postura encorvada también, o sea, hacia abajo, encogida, como un deseo de parecer más pequeño. Es como el cuerpo mismo tratando de esconderse cuando se siente esa sensación. El deseo de desaparecer, dice el nublamiento, el bloqueo temporal o sensación de desconectarse de la realidad. En sí, la vergüenza es algo muy feo. Es algo cuando alguien es rechazado, que siente vergüenza. De hecho, por eso se da la vergüenza, por el rechazo o alguien que se sienta abandonado o rechazado. Es como el mensaje que se recibe es que no eres adecuado, estás reprobado, no das la talla, eres un fracaso, no sirves, no vales, no haces las cosas bien, por más que la persona a veces se esfuerza. Y generalmente esto proviene también de la niñez con nuestros padres, cómo es que nuestros padres en el seno familiar, cuando hay familias que tienen secretos en la familia y que eso no debe salir de la casa, o sea, nada más ahí se va a tratar ese asunto y no se puede tratar afuera. Personas, niños de crianza que tuvimos tal vez una crianza muy demasiado rígida para conservar las reglas, el perfeccionismo, todo eso va a producir la vergüenza y se va a manifestar de estas maneras. Esa humillación, ese sentirse como descubierto, desnudo delante de los demás. Adelante. Dice que los sentimientos de inferioridad, creencia de no estar a la altura o ser menos que los demás. Todos estos son sentimientos de inseguridad que se dan igual en la infancia, con las palabras descalificativas de los padres, ya sea con actitudes, con palabras o con acciones. Cuando se le pide más de lo que es a un niño, cuando ni siquiera se le instruye, que el niño siente como que los padres se avergüenzan de él, como que no tiene valor suficiente, pero eso va a generar sentimientos de inseguridad y de inferioridad y que no va a estar a la altura y va a pasar tal vez toda la vida tratando de dar la talla, tratando de agradar para poder superar esa parte como si el problema estuviera en él, como si él fuera precisamente el error. Dice la ansiedad y la tristeza, estados emocionales negativos, la culpa, la sensación de haber hecho algo mal. Ya lo mencioné, la culpa es algo, cuando hacemos algo mal, si yo lo hice mal, bueno, lo puedo hacer bien. Arrepentirme o corregir es que lo hago bien, solamente corrijo. Pero en el caso de la vergüenza, no, porque entonces yo soy el error, yo soy el que me equivoqué, yo soy el defecto, como si mi ser, mi identidad, mi persona fuera la equivocación andando. Entonces, eso es lo que está mal y eso no viene precisamente del ser bueno que es Dios, que venga y nos haga sentir eso. Al contrario, ahorita vamos a ver con la sanidad que para sanarla precisamente es recuperar la identidad, el valor que se tiene realmente. Dice, el miedo al rechazo, el temor intenso a ser juzgado, desaprobado por otros, la autocrítica intensa, juicios duros hacia uno mismo, confusión mental, dificultad para pensar con claridad, la individualización, sentir que uno es único, a quien nada más a mí me suceden las cosas, sentir que somos los únicos pues que le suceden las cosas mal, como si a los demás no, solamente a nosotros. Vamos adelante, por favor. Manifestaciones conductuales, evitación de las situaciones sociales para no exponerse al posible juicio. Ahorita hablaba de la timidez. Es mejor no salgo, mejor me escondo. En vez de exponerme, mejor no hago. ¿Cuántas personas no se habrán quedado con todos esos talentos, esas virtudes, esas habilidades sin poderlas ofrecer a alguien más? Solamente por esta característica de la vergüenza, por estos sentimientos y todo lo que conlleva esa timidez que fue generado en el seno familiar y que le va a interrumpir su propósito de vida, el hecho de ser exitoso en algo, poder dar esos valores, porque no solo somos defectos, pues también tenemos virtudes y talentos en los cuales podemos aportar, pero esos talentos escondidos se van a evitar por temor a un posible juicio o a no hacer las cosas bien. Habla entrecortada o bajo volumen, dificultad para expresarse con claridad, igual el temor, quedarse en blanco, la mente puede bloquearse impidiendo hablar.
En este caso, cuando la vergüenza como afecta la identidad, hay algo que da el Espíritu Santo a las personas, a todas aquellas personas que tienen una comunión con Él. Y ese algo se llama unción. La palabra unción viene de la palabra ungir. Y ungir es sumergir en aceite. Por ejemplo, si decimos la identidad de Cristo, es Cristo Jesús, el ungido. El ungido simbólicamente es como ungir en aceite, pero el aceite, este aceite es como el poder o la fuerza que da el Espíritu Santo en una persona. Por eso él era el ungido. Y dice que él tenía esa capacidad de poder, pues él cumplió un propósito con sus talentos, con sus habilidades, pero lo que nubla, lo que totalmente colapsa o elimina el poder de Dios en una persona es precisamente la vergüenza. Lo aniquila, no lo extermina totalmente y la persona no puede desarrollarse ni puede dar los pasos que tenga que dar hacia el éxito. Por ejemplo, ahorita quedarse en blanco, la mente puede bloquearse, impidiendo hablar, es parte de eso, de la vergüenza. Disminución de la autoestima, perder la confianza en uno mismo. Son como manifestaciones de la conducta donde se va a dar esta manifestación de la vergüenza. Esa disminución de autoestima, pues es la disminución del autovalor. Una persona que no se siente a veces, que está llena de este síntoma de la vergüenza, que no se siente ni persona, allá muy en lo secreto, o sea, o que se compara con todos y con todos va a salir reprobado, como si él no tuviera ningún talento, ninguna habilidad, pero se va a ver manifestado igual en su desarrollo. Adelante. Vamos a ver los temas que se impartieron en la semana, pues tienen mucho que ver igual con esto. Dice aquí la decidofobia, miedo a decidir. Sabemos que toda decisión en la vida de una persona implica una renuncia. En esta cuestión, una persona que está llena de inseguridad, que no sabe ni qué hacer, que está desorientada, generalmente es producto de una baja autoestima y tiene mucho que ver con esta parte de la vergüenza. En los siguientes temas, ese orgullo solitario, el estar centrado en uno mismo, en ese egoísmo, de ser el personaje principal para uno mismo. También igual es esconder esos defectos en la naturaleza normal como Dios nos creó. Son tal vez manifestaciones o términos que se han dado a una identidad herida, a una identidad que no ha sabido, que no tiene la capacidad como para recibir plenamente lo que es ser un ser social, un ser que se puede enfrentar a la vida. De alguna manera busca esa seguridad, la va a buscar de una manera solitaria, igual que esto que nadie me vea, muchas veces el no sentirnos importantes, el no querer muchas veces los logros aún, los propios logros, minimizarlos, de querer, por ejemplo, ver casi siempre los defectos y no ver las virtudes. Todos somos equilibrados y tenemos virtudes y tenemos defectos, pero en este caso de la vergüenza, siempre la mentalidad se va a inclinar hacia el defecto, hacia lo que está mal, hacia el error, a no valorar ni siquiera los propios logros. Puede tener grandes logros, pero no los puede reconocer, no se pueden ver. Es algo que impide totalmente un desarrollo sano en una persona cuando estamos con este síntoma de la vergüenza. Y de fondo, pues son temas estos que se dieron en la semana, que en el fondo en sí, si nos vamos a la naturaleza de lo que es el ser humano como Dios le creó, tal vez encontramos estos términos, pero en el fondo de todo esto es una identidad herida, lastimada, y esa forma o esa herida o ese daño que se tiene en la médula del ser, realmente es esto que le llamamos la vergüenza, el estar opacados. Vamos adelante, por favor. Aquí están las imágenes de la vergüenza: taparnos la cara, sentirse rechazado, acusado, desvalorizado. Muchas veces cuando estamos expuestos y sentir todavía tomarlo como una verdad, cuando hay señalamientos, cuando hay acusaciones, cuando hay ese rechazo, ese abandono,
y tomarlo por cierto, ni siquiera dar el crédito a pensar de que valorar mentalmente tendrán razón, no tendrán razón, es creer que eso, que soy lo que dicen los demás, que dicen que yo soy, cuando en realidad no es así. Adelante, por favor. Dice las causas de la vergüenza en la Biblia. Pues sabemos que toda la causa de todos los defectos del carácter vienen originados por el pecado, que es la causa fundamental de cualquier anomalía en el ser humano. Es la parte oscura, la parte caída del ser humano, esa parte dañada que según la escritura, pues fue dañada con la desobediencia. En esa conciencia moral con que Dios nos creó, de distinguir entre el bien y el mal, en la cuestión del pecado, pues es esa parte donde viene todo daño, toda la parte negativa, los defectos, el egoísmo, el ego, todo esto es la causa fundamental de la vergüenza. Dice que ya que nos dice nos hace sentir indignos, separados de Dios y los demás. Esta cualidad de la culpa o del pecado, en el caso de aquí de la vergüenza, el sentirse indigno, el sentir que separado de Dios y de los demás, ahí viene toda la cuestión del sentirse, ese sentimiento de aislamiento, sentirme lejos de los demás. Y eso es un dolor que se lleva en el alma, en el espíritu, de tener esa creencia. Pero como les dije hace un momento, la culpa proviene de Dios y es un timbre que Dios puso para alertarnos cuando hacemos cosas equivocadas. La vergüenza no, la vergüenza viene a aniquilar a una persona y no viene de la fuente divina, sino de la fuente del mal. Son pensamientos que se vienen y cuando se creen, toman poder y autoridad sobre la persona y van a dar una manifestación de eso, de sentirse de esa manera tan indigna. Entonces, la reputación dañada, dice la Biblia, también menciona la vergüenza que puede surgir de una reputación manchada o por ser expuesto públicamente. Es una identidad herida. Se puede sentir vergüenza al ser asociado con Cristo, al defender el Evangelio, lo que puede llevar a la vergüenza ante el mundo, el sufrimiento por la fe, en su caso, cuando tenemos pena de compartir el Evangelio. Ahorita que les mencionaba acá de la reputación dañada, hay una historia de un niño, es una historia real, su nombre es José. Dice que él invitó a sus compañeritos a su casa a hacer una pijamada y pues ya se divirtieron en la cena, vieron películas y al otro día por la mañana se levanta él y esconde las sábanas en el closet. Y cuando están sentados en la mesa, su mamá pues se da cuenta que la sábana estaba mojada. Y cuando están sentados en la mesa y están los compañeritos y todo, el papá, la mamá, pues le dice a su papá, mira, José se hizo pipí en la cama. Y cuando él están sentados, como digo, en la mesa, el papá lo expone delante de todos y le dice que es un mojacamas y que lo empieza a insultar delante de los compañeros. Dice que la cara, pues obviamente se le pone roja, pero él era pequeño y a partir de ahí, él después, en la edad adulta, tiene una manifestación de ira muy fuerte y no encuentra la raíz de la ira y batalla mucho con la ira y no sabe por qué es esa ira. Cuando a él lo tratan y lo revisan, entienden la razón del por qué fue. Fue porque él fue expuesto por parte de su padre, no se pudo defender y a raíz de eso, ahí quedó esa ira, esa impotencia, ese enojo, ese coraje, quedaron ahí a partir de la vergüenza que sintió por haber sido expuesto por sus padres. O como por ejemplo un niño que se hace pipí en la escuela, queda marcado muchas veces de por vida al sentir la burla de sus compañeros. Eso es un señalamiento, son juicios alguien al querer tener logros y sentirse que fracasó por alguna razón y ser señalado. Ahí la reputación, o sea, como lo menciono ahorita, es dañada, es herida, pero esa vergüenza y esa exposición y haber sido de esa manera expuesto
va a dejar daños colaterales, que son, como ya lo mencioné, puede ser la ira, puede ser la depresión, pueden ser situaciones que se quedan en esos momentos. Generalmente esto va a afectar mucho más en la infancia que en la edad adulta. Siempre estamos expuestos, pero cuando un adulto se puede defender de otra forma, de una manera, puede sacar la cara de alguna forma, pero un niño no. Entonces, los abusos, todo lo que se da, muchas veces en el seno familiar, las bromas pesadas que se dan, todo eso causa en los niños, en las personas, ese tipo de vergüenza, ese tipo de daño que va a ser bien difícil que la persona se sane cuando esto no se descubre de fondo, cuando no se trabaja a lo profundo. Hay que hacer un gran trabajo en Cristo para sanar la vergüenza. Pues vamos a verlo ahorita, cómo es el Espíritu Santo el que va a ir al origen del problema y va a sacar esa situación y ese error y lo va a poder poner al frente para que se pueda reconocer, se pueda confesar, se pueda la persona arrepentir de las reacciones que tuvo y también pueda perdonar. Adelante, por favor. Dice la solución a la vergüenza, según la Biblia, pues la confesión y el perdón. La Biblia ofrece las promesas del perdón si confesamos nuestros pecados, lo que limpia la culpa y la vergüenza. En el caso de la vergüenza, el confesar cómo me sentí. Generalmente vamos a estar enojados muchas veces con nuestras autoridades, vamos a ser vulnerables, como si Dios mismo nos viera y nos rechazara también, sentir que ni para Dios soy aceptable, sentirte rechazado aún por ti mismo, el sentir odio con uno mismo, cuando la persona es muy criticada, muy juzgada por su temperamento, a veces también igual por un defecto. ¿Cómo voy a hacer yo una confesión si pienso que los demás me lo hicieron a mí? La confesión es por las reacciones que yo tuve acerca de esos señalamientos o de esa exposición, cuando fui expuesto como una persona mala. Ahí es cuando tengo que confesar qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo, en qué pequé, en qué fallé, en qué me equivoqué. Dice que la confesión y el perdón en toda área, cuando vamos a sanar alguna situación, tiene que haber una confesión, aunque creamos que nosotros somos las víctimas, porque nuestras reacciones no son correctas. Entonces, una actitud, a veces decimos, es que yo lo hice, reaccioné de esta manera por esto y por aquello, pero no deja de ser una actitud pecaminosa. Por más justificación que se tenga, no deja de ser una actitud pecaminosa. Dice que el perdón divino, Dios perdona y limpia toda maldad a quienes se arrepienten. Al estar en Cristo somos una nueva criatura y la vergüenza del pasado no debe tener la última palabra. Cuando se viene a Cristo, dice que Él sana nuestra vergüenza y el centro de esa sanidad está porque recibimos una nueva identidad, un nuevo valor. Entonces Él quita la vergüenza. Cuando recibimos por fe, esa identidad es restablecida, somos aceptados por Dios. Eh, Cuando hay abuso, por ejemplo, de algún tipo, que es un tema que se va a tratar también, creo la próxima semana vamos a ver ese tema. eh, Muchas veces cuando está el abusador, la víctima siente vergüenza por como si él fuera el culpable, pero son, como ya lo mencioné, lo que se va a confesar son las reacciones. ¿Qué reacciones tuve yo cuando sentí vergüenza? Ese es el primer paso para la sanidad, reconocerlos. ¿Qué sentimientos o qué emociones tuve en el momento? ¿Cómo reaccioné al momento de yo sentir la vergüenza cuando yo siento la vergüenza? Porque va en contra de los principios de Dios, entonces yo tengo que confesar esa parte y pedir perdón. La palabra es muy clara cuando expresa que si recibimos a Cristo, si creemos en sus promesas, Él nos va a dar una nueva identidad. Dice que nos da de su espíritu y nos ayuda a poco ir recuperando nuestra identidad, nuestro valor, porque Él nos creó y nos formó y sabe realmente cómo nosotros funcionamos. Entonces, dice la fe en las promesas de Dios, confiando en Dios, que Dios renueva nuestro espíritu y nos da una vida de libertad, podemos vencer la vergüenza y regocijarnos en su perdón. El poder descansar en Dios
dice que todo aquel, dice que viene a mí, yo no le echo fuera. Que Dios no hace excepción de personas. A Él puede venir el manco, el cojo, el tímido, el enojado, el avergonzado, el callado, el oprimido, el desvalido. Todos en general, dice que todo aquel que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Y cuando llegamos a Él, dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, dice que yo los voy a hacer descansar. Tomen su yugo sobre mí, dice, y vean, dice, aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Si la vergüenza es algo decimos que es como soberbia al revés o orgullo al revés, se requiere de humildad, primeramente para reconocerla. El hecho de hablar es parte de la sanidad, ese reconocimiento, reconocer en qué momentos me he sentido avergonzado, poder hablarlo claramente con Dios desde la perspectiva de Dios y desde los atributos de Dios, desde su grandeza, no viéndolo desde mi condición. Porque si yo voy o vamos a Dios o a esa fuerza de Dios que nos ayuda, viendo nuestra propia condición, no vamos a avanzar. Necesitamos enfocarnos en lo que Dios es. Si Dios es un Dios de compasión, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, entonces yo voy a Él con esas características y sea lo que sea y siéntame como me sienta, si me apoyo en sus promesas, dice que el que viene a Él no le va a echar fuera. Entonces esa confianza de poder venir y llegar y poder hablar en esa intimidad, en esa oración, en esa confesión, en esa meditación con Él, en lo secreto y poder exponer todos esos secretos, todos esos sentimientos y emociones, poderles de una manera íntima y personal, poderlos expresar, igual poderlo expresar con otro ser humano, eso trae libertad, pero para eso igual se requiere de libertad. Muchas veces se requiere de libertad y de la cuestión de la humildad para poder hacerlo, porque si no lo hacemos así, no se va a poder. Muchas veces nos quedamos callados por vergüenza, pero la vergüenza, hay un texto también en la palabra de Dios que nos motiva y dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, expongamos todas nuestras situaciones a la luz, porque en la oscuridad es donde crece el poder del mal en una persona, está subyugada o está dominada a través de los secretos que causan vergüenza, sobre todo las cuestiones que tienen que ver en área sexual, en los abusos, allí hay una vergüenza, la identidad es totalmente dañada y es necesaria para la sanidad la confesión. Es muy, muy importante que la persona se decida a confesar, a abrir su corazón, de primeramente orar a Dios y buscar esa persona, ese lugar donde pueda hablar para poder ser libre. Es uno de los pasos más importantes, primeramente el reconocer la necesidad que se tiene de ser libres. Todas esas cuestiones que causan vergüenza o el fruto de la vergüenza, como ya lo mencioné, esos pensamientos de blanco y negro, esas formas de manifestarse, la vergüenza, se requiere primeramente reconocerlo, porque a veces no reconocemos que traemos un problema y una herida, sobre todo la vergüenza, para poder salir de ella, primeramente hay que reconocerla. Adelante, por favor. Aquí hay ejemplos bíblicos de quienes experimentaron esta vergüenza. Dice, después de negar a Jesús, Pedro sintió un profundo arrepentimiento y vergüenza, pero fue perdonado y restaurado por Cristo. Él había tenido una gran relación con Jesús. De hecho, llegó a ser el líder del grupo y él estaba tan confiado en sus capacidades, en su fuerza, que él pensó que nunca le iba a fallar. Pero en el momento cuando él más lo necesita, Jesús lo niega, no solo una vez, sino 3 veces. Entonces dice que cuando él se da cuenta de lo que hizo, dice que volvió en sí y se sintió profundamente arrepentido y con vergüenza, pero fue perdonado, dice, y restaurado por Cristo. A pesar de su error, de su fracaso, de su promesa no cumplida, Cristo lo recibe, cuando lo vuelve a ver, lo recibe con una comida. Y tan es así, dice, que le entregó las llaves del reino. Siguió confiando en él. Entonces él viene a él y encuentra ese arrepentimiento con él
Dice, Adán y Eva, al tomar el fruto prohibido, experimentaron la vergüenza y el deseo de ocultarse, un instinto que se ha vuelto universal. Muchas veces nosotros igual, cuando nos equivocamos, la tendencia es ocultarse. De ahí viene el sentimiento de aislamiento. Dice que ellos se paseaban en el huerto y de repente pues pecaron. Viene, dice Dios, y los busca y les habla y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y dice él, es que me oculté porque sentí vergüenza, pero antes de eso él no conocía la vergüenza. Cuando nos equivocamos, igual hacemos eso de tratar de ocultarse o de disfrazar la falla. Y lo que hace Dios con ellos es que los cubre, dice, los cubrió con pieles. Dice que estábamos desnudos y nos escondimos mejor. Entonces ellos vienen y él mismo con pieles de animales, dice que los cubre en el cuerpo. Así igual Dios cubre nuestras vergüenzas, todas nuestras faltas, todo lo feo, todo lo que deja en sí la vergüenza, Él lo cubre con su amor. Dice Jesús en la cruz, nuestro Señor sufrió la vergüenza de la cruz, expuesto como el objeto de la ira de Dios, para que nosotros no tuviéramos que cargar con la vergüenza del pecado. Jesús mismo dice que por nosotros se hizo pecado. En un momento cuando Él está en la cruz, dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que Dios no comulga con el pecado, pero que Jesús se hizo por nosotros pecado, como si Él es como una esponja que hubiera absorbido toda la suciedad. Dice que así absorbió toda la maldad de la humanidad. Por eso que su cuerpo estaba amoratado. Dice que pagó todo ese sacrificio, lo hizo a favor nuestro para que nosotros no tuviéramos que cargar con eso. Por eso las personas que vienen a Él, dice que Él ya pagó nuestros pecados, nuestras culpas, ya fueron sanadas por Él a causa de que Él pagó ese precio por nuestros errores y por nuestras fallas. Entonces Él sintió esa vergüenza, fue expuesto y sufrió esa vergüenza, dice, para que nosotros no tuviéramos que pasarla. Por eso, cuando se viene a Él con la fe puesta en esa obra que hizo en la cruz, a través del Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo, o sea, es que la identidad es limpiada, es sanada, es algo sobrenatural, es algo que solamente se experimenta cuando tenemos esa plena relación y esa convicción con Él. Adelante, por favor. Dice Hebreos 12:12, fijando la mirada en Jesús, el pionero y el consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, lo más vil y lo despreciado, lo más funesto que pueda sentir un ser humano, dice que él lo tomó, él lo vivió y se expuso de esa manera para limpiar a la humanidad. Dice, su destino es la destrucción, su Dios es su estómago y su gloria está en su vergüenza. Dice, su mente está puesta en las cosas terrenales. Esto habla, este texto habla acerca de pues ciertas personas, ¿no? Que tienen más que de Dios, de sentirse ocupados con las cosas de Dios. Dice que su Dios es su estómago y su gloria está en su vergüenza, aunque las personas no se dan cuenta, no saben que es así, porque su mente está puesta, dice, en las cosas terrenales, en las cosas naturales, en lo que sus ojos ven. Las cosas espirituales no se ven, pero aunque ellos no se den cuenta, dice que su gloria es su vergüenza, porque aún ni siquiera saben que están en esa vergüenza. Si algunos se avergüenzan de mí, dice, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos cuando venga en gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, este pasaje, aquí está uno en Marcos, pero hay otro pasaje también donde se habla acerca de que dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros, dice en el día postrero. Entonces, quien está en Cristo, pues tiene la esperanza, tiene la fe, el caminar. Llegamos a Él como leprosos, llenos de vergüenza, pero Él en el camino nos va limpiando. Dice que hay de dos tipos de lepra. La lepra que es de ese hombre que era leproso y que él llega y dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice, quiero ser limpio, y en ese momento lo sana. Pero después viene otro pasaje donde dice que eran 10 leprosos. Entonces esos 10 leprosos van con él. Dice que ni un leproso,
o avergonzado, alguien así que no podía estar ni aislado socialmente, lejos de la multitud, porque podía contagiar con esa enfermedad. Dice que se les caía la carne a pedazos del cuerpo y los aislaban así a las orillas de la ciudad para que no pudieran tocar a los demás. Dice que vienen a él los recibe y les pide la sanidad y le dice, vayan y presenten al sacerdote en el templo. Pues ellos estaban prohibidos de ir allá por su condición, pero ellos le obedecen. A pesar de eso, que sabían, la ley decía que no deberían ir allá. Ellos así con esos harapos y esos andrajos, así como estaban, se van caminando. Y dice que cuando llegan con el sacerdote están completamente sanos, porque ellos sanaron en el camino. Entonces, esa vergüenza igual en nuestras vidas cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, a la obra redentora de Cristo, expuestos al Espíritu Santo, poco a poco vamos a ir sanando en el camino. Pero un medio para sanar de esa vergüenza es permanecer, es persistir, es perseverar, es no rendirse, es resistir muchas veces para permanecer en el camino del bien, hasta ser totalmente limpiado y salir completamente a la luz, salir de esa oscuridad y llegar plenamente a la luz de una manera sana, de una manera diferente. Cada exposición, por ejemplo, aquí de un tema que se da y cada 20 que cae es como si algo se reparara y algo se acomodara. Y es muy necesario que persistamos, que insistamos, que perseveremos, que insistamos constantemente en no salirnos de la línea, de ir en una restauración y en un limpiamiento para que se quite pues todos esos defectos, toda esa vergüenza que hemos traído, se va a limpiar completamente en el camino. Es verdad y es un hecho real que Jesús en un instante puede sanar y puede quitarlo, pero Dios muchas veces no es solamente pedirle, sino también nosotros tenemos que hacer algo. Y a veces Él pide también que nos esforcemos, que hagamos caso a las indicaciones, a la confesión, a orarle, a pedirle, a meditar, en tener ese valor para poderme abrir, para poder salir de la oscuridad y poder externar y que sea su Espíritu Santo igual, ese que viene a través del reconocimiento de la obra en la cruz, que venga hacia nosotros y nos guíe a las personas indicadas, a las personas correctas, donde podemos hacer esa confesión para poder recibir la sanidad, porque es necesario que así sea y considerar como en todos los puntos la cuestión del perdón, ya sea a nosotros mismos, a los demás, a los que nos hayan avergonzado, ya sea a nuestros padres, a los que nos hayan humillado, a los que nos hayan abandonado, a los que nos hayan expuesto, a los que no nos hayan dado o cuidado, a los que nos hayan maltratado, el que nos haya hecho, porque muchas veces hay esa parte de como que todo lo haces mal. O sea, el estar comunicando con actitudes, con acciones, como si todo lo que estás haciendo lo haces mal. Encontrarle un defecto a cada cosa. Entonces, ahí se van generando resentimientos con las personas. Cuando estamos siendo constantemente tachados por personas malintencionadas. Entonces, esas bromas que se dan también en la casa del gordo, del flaco, o sea, de bromas pesadas, por ejemplo. Esos sentimientos que se experimentan, bueno, habrá que soltar un perdón. A veces decimos es que no hay cuidado, está bromeando, pero no, no es cierto. Hay algo y nos vamos a resentir, vamos a tener estas situaciones, esas emociones negativas, que todas ellas se tienen que confesar para poder ser libres. Adelante. Dice Romanos 10:11, dice, como dice la Escritura, todo aquel que cree en Él no será avergonzado jamás. Es una promesa y es un proceso también. Si nos vamos a la espiritualidad y vamos a caminar por esta línea, es así. Es que dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Esto es una promesa, una gran promesa. Apocalipsis 16:15 dice, miren, vengo como ladrón. Dichoso el que vela y permanece vestido para no andar desnudo y ser expuesto vergonzosamente. Siempre que se habla en la escritura de vestido, de ropa, de vestimenta, se refiere a nuestras acciones. Entonces es como dijéramos, dichoso
el que vela y permanece vestido de lo correcto. Dice, para no andar desnudo y ser expuesto vergonzosamente. Entonces, nosotros igual tenemos que procurar esas vestiduras adecuadas. Dice más bien, hemos renunciado a los caminos secretos y vergonzosos. No usamos engaños ni distorsionamos la palabra de Dios. Al contrario, al exponer la verdad con claridad, nos recomendamos a la conciencia de todos ante Dios. Dice más bien, hemos renunciado a los caminos secretos y vergonzosos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es una decisión. Para empezar el camino de la sanidad, yo necesito reconocerlos primero, esos caminos secretos y ocultos. Cada quien tiene por ahí su guardadito y es necesario sacar esas situaciones para poder confesarlas y arrepentirse de cada situación y de los juicios de raíces de amargura hacia otras personas también que se han generado por lo mismo, por esos secretos que se tienen, esas vergüenzas escondidas. No va a haber otra forma que puedan sanar más que sacándolas a la luz. Todo lo que sale a la luz se desvanece. Entonces ya no habrá manera de que el enemigo, la fuente del mal, esté operando en una vida. Cuando esa vida se atreve y tiene el valor, el más alto valor que una persona pueda sentir se llama humildad, porque la humildad es un valor muy alto. Se necesita agallas muchas veces para poder exponer esas situaciones que nos causan vergüenza. ¿Qué dice la Biblia? Por Apocalipsis 3:18, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Prácticamente en este texto es que muchas personas piensan que están muy bien y que no les hace falta nada y que están completas. Pero dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y para que te hagas rico y vestiduras blancas para vestirte. Otra vez, la palabra vestiduras se refiere precisamente a cosas, a acciones, a nuestra conducta, cosas, lo conductual de vestirnos de cosas correctas. Y todos sabemos discernir entre el bien y el mal, qué está bien y qué está mal. Así como que no podemos mucho poner que no sabemos, porque sí sabemos. Dios nos ha dado una conciencia y sabemos, pero tenemos que elegir esas vestiduras correctas para vestirnos, dice, y cubrir lo que es la vergonzosa desnudez. Porque no, dice este pasaje, lo decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, dice, no me avergüenzo del evangelio, no siento pena de predicar lo que predico, porque es poder de Dios y sabemos que es poder de Dios, y ese poder mismo es el que nos libra de la vergüenza, es el que nos sana a través del Espíritu Santo, a través de la aceptación incondicional de Dios y ese amor que Él pueda derramar en nuestros corazones, ese valor y esa identidad, porque experimentamos primeramente su amor, a pesar de nuestras caídas y levantadas, y por más que podamos renegar de ese amor y batallemos para recibirlo por la misma vergüenza, Dios siempre va a estar insistentemente tratando de comunicar ese amor y esa manera de cada vez ayudarnos en cada situación, por más complicada que esté y por más que le queramos dar la espalda, siempre va a estar ahí, porque ese amor es el que nos va a sanar. Dice aquí, les escribo esto no para avergonzarlos, sino para advertirlos como mis queridos hijos. O sea, en la palabra va a haber confrontación muchas veces, que es muy necesaria también para poder dar ese empujoncito y poder dar ese paso de podernos abrir. O sea, es mucha la carga que podemos, el peso que se puede traer, todas las manifestaciones que pusimos al inicio, es la manifestación de una identidad herida, de una identidad maltratada. Entonces, cuando esto se expone y tomamos el valor suficiente de dar ese paso a través de la confesión, a través del arrepentimiento y exponer todas esas situaciones oscuras, vamos a ser completamente libres, a vivir como seres dignos, capaces y volver otra vez de la manera original como Dios nos creó, con virtudes y talentos y poderlos realmente echar a funcionar
como Dios, tal cual fue el plan de Dios para nuestras vidas. Adelante, por favor. Aquí está, porque la escritura dice, mira, pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa. Eh, el que en él confía no será avergonzado. Pues ya lo leímos también anteriormente acerca de que Dios eh, dice que todo el que venga a él no va a ser avergonzado. Así venga, dice que aunque torpe, una persona torpe o tartamudo, dice, en el idioma que tú tengas, así Dios te va a escuchar, así nos escucha. Y por más torpe que seamos, dice que siempre vamos a escuchar una voz que nos diga, este es el camino, andad por él. Entonces, dice que todo aquel que viene, él lo recibe y en él hay fuente de sanidad. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Dice, los evangelios nos revelan a un Jesús alegre y sociable que iba a las fiestas y que acudía a comer con sus amigos y se reunía con sus discípulos a compartir el pan y el vino. Eso quiere decir una persona segura de sí misma, que no tenía ese síntoma de la vergüenza. Dice, Jesús tenía amigos, disfrutaba la vida, manifestaba su gozo al reunirse con la gente. Él no estaba aislado ni tenía ningún tipo de síndrome, como normalmente hoy hay tanta situación a causa de la identidad herida. Dice, es bueno tener esa imagen de Jesús perfecto, Dios y perfecto hombre, sonriente y feliz. Dice, Jesús nos da de su espíritu y nos da de su sentir cuando tenemos una relación con Él. Y es lo principal para poder tener una identidad sana. Requerimos precisamente de que estar en ese camino, entrar por ese camino y Él mismo nos va a ayudar a permanecer. Constantemente es un limpiamiento con toda humildad. Cada día Él va a hacer algo nuevo, pero nuestro actuar es en el reconocer, en el confesar, en el arrepentirnos, en el perdonar, y pues llevar a la muerte todos esos síntomas de vergüenza en la cruz y por la fe. Ese sería nuestro, nuestro, nuestra acción a hacer, así como Él hará su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Adelante, por favor. Hay una promesa y es una realidad. Dice, entonces tú cambiaste mi vergüenza en baile, me quitaste ese luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre, Señor. Muy bien. Estamos en un Bien. tema completamente espiritual, pues así es una manera de sanar, a través de la confesión y reconocer. Que no nos dé vergüenza hacerlo. Sí, Manuelita, pues estamos ya casi por culminar el tema. Vamos a darle oportunidad a las personas que están en Zoom. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de la información que estamos dando, alguna pregunta sobre algo que venga relacionado a la vergüenza, con gusto escríbanos en el chat. Vamos a dar un minutito. Esta última etapa es muy importante porque puede reafirmar alguna información que no haya quedado clara o bien dudas que salgan respecto a que cómo podemos ayudar a algunas personas. Tal vez nosotros no tengamos algún problema de vergüenza, pero tal vez sí conozcamos a alguien que lo esté padeciendo y quieramos ayudarlo. Entonces, pues es importante esta etapa de preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muy bien, pues muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo de este tema. Y pues con este tema cerramos
esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Muchas gracias a quienes se han estado conectando toda la semana y también pues a quienes están aquí de manera presencial. Nos vemos la próxima semana. Voy a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquier y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias y muy buenas tardes.